Saludos, buenos días familia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Por aquí estamos para llevar a cabo nuestra participación de hoy en el servicio de hoy, 16 de enero del año 2024. El tema de hoy es acerca de la templanza. Y me tocó el pasaje que está en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne. Y da el por qué, ¿verdad? En el versículo 17 dices, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En relación con la templanza, bueno, como lo está diciendo aquí, ¿verdad? La templanza permite, cuando tenemos, como lo vimos en estos días, ¿verdad? Cuando se hablaba del fruto del Espíritu, es parte del fruto del Espíritu la templanza, y es el que nos permite, como dice el final del versículo 17, cuando dice, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ok? Esta es parte de la templanza, ¿verdad? Y cuando también dice el versículo 16, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando hay templanza, entonces hay un control del cuerpo y las emociones propias. Y lo vemos aquí en este versículo, ¿verdad? Que acabamos de leer. Este versículo habla de las obras de la carne, que llevan a lo que es una satisfacción, un deseo de la carne de satisfacer y hacer, o para que no hagáis lo que quisiera, ¿verdad? Y ese control allí de que nosotros no podemos hacer lo que nosotros, lo que nos pide el cuerpo o lo que nuestras emociones, ¿verdad? Nos indiquen o en un momento dado nos arrastren. Entonces la templanza podemos decir, ¿verdad? Que es una característica cristiana donde hay dominio y control, pero en el espíritu. Y la templanza exhibe o exige, mejor dicho, de parte del cristiano, la moderación, la sobriedad, la continencia, la disciplina. Y moderación en cuanto a qué, bueno, en cuanto a los apetitos de la carne, a los deseos de la carne. La sobriedad en lo consciente de que se debe estar de las cosas, ¿verdad? Vemos un poco expresado la templanza, un versículo que nos expresa de una manera negativa la templanza. Bueno, ahí está en Proverbios 25-28, cuando habla allí déjame buscarlo aquí rápidamente. Proverbios 25-28 dice que, yo creo que este pasaje alguien también lo tiene por allí, y dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Quiere decir que da rienda suelta a su ira, a sus emociones, ¿verdad? Es expresado acá, mejor dicho, no negativamente, porque la templanza es algo bueno, ¿ok? Sino que es un ejemplo de lo que es cuando no se tiene templanza, dominio propio, control, sino que hay un desenfreno, ¿verdad? De las emociones que se desbordan. También vemos allí en segunda de Timoteo,
Ya lo voy a buscar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Versículo 3 dice, 3:3 de Timoteo: sin afecto natural, implacable, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno. ¿Verdad? Aquí está hablando en el versículo anterior, está hablando de los hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y da este tipo de descripción. ¿Ok? Esto es cuando no hay ningún tipo de control bajo el espíritu, ¿verdad? Y se satisface entonces el deseo de la carne y el deseo de los pensamientos. Lo vemos aquí en este pasaje que habla en Timoteo del carácter de los hombres. Y bueno, y allí en este capítulo 5 de Gálatas, bueno, Pablo está hablando allí de lo que es estar firmes en la libertad con que Cristo nos llamó, ¿verdad? En el versículo 13 dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros. Es importante entonces, ¿verdad?, que esta libertad que tenemos en el Señor no la usemos para el desenfreno y el descontrol en cuanto a los apetitos y deseos de la carne y en cuanto a nuestras emociones. Todo eso debe estar en control del espíritu, ¿verdad? Por eso dice esta palabra de Gálatas, en el versículo que leí anteriormente: andad en el espíritu, ¿verdad? Cuando andamos en el espíritu, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Creo que lo hemos comentado, no es andar en la nebulosa, no es creernos más santos que los demás, o creernos más santos que el Espíritu Santo, no, sino es estar consciente de quiénes somos y de quién mora en nuestras vidas, ¿verdad? Y que somos personas espirituales y que antes de nosotros caer en un desenfreno, en un descontrol, ¿verdad? Es entonces donde ese andar tiene que ser progresivo, continuo y vigilante, como lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando tocamos estos temas, vigilante de cómo estamos viviendo, de cómo nos estamos desenvolviendo, de cómo estamos hablando, de todas estas cosas, ¿verdad? De lo que es la vida cristiana. Así que la templanza es parte del fruto del Espíritu que nos va a llevar precisamente a mantenernos en el control, ¿verdad? En el control del Espíritu Santo de Dios, para no satisfacer, ¿verdad?, los apetitos, los deseos de la carne. Y bueno, fíjense que más abajo da la descripción en este capítulo 5 de Gálatas. Habla allí de lo que es el fruto, las obras de la carne, ¿verdad? Y bueno, habla de lo que es la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, divisiones, envidia. En otro pasaje habla acerca de lo que es también, no, aquí mismo en el 19 también: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria. Total que la templanza tiene mucho que ver con lo que es lo que es nuestro cuerpo, el control de nuestro cuerpo, para no satisfacer, ¿verdad?, como dice la palabra, lo que es esos deseos pecaminosos, ¿verdad? Hay que tener control. Y bueno, y también de nuestras emociones. Así que le damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque estamos aprendiendo acerca del fruto del Espíritu,
que debemos de profundizar no solamente la templanza, sino cada uno de ellos, porque es parte de la vida cristiana, es una característica del cristiano, ¿verdad? Que demos ese fruto en nuestra vida. Y bueno, hasta aquí entonces mi participación. Damos gracias al Señor por esta oportunidad y que cada día pues podamos aprender a tener ese control, ¿verdad? Como dice, para controlar los pecados sexuales. También hay un pasaje allí que lo voy a leer antes de terminar. Está en Primera de Corintios, capítulo 7. Capítulo 7. Déjenme buscarlo aquí rápidamente. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo del 3 al 5. Allí está hablando, bueno, aquí está hablando más que todo de eh, lo que es la parte conyugal, ¿ok? Es importante, hay un pasaje que no lo consigo ahorita, se me extravió, pero que hablaba de lo que es la fornicación. Pero bueno, ya lo vimos que es parte de las obras de la carne. Y bueno, Señor, gracias, Padre, por esta mañana, por este día. Gracias por permitirnos compartir las enseñanzas de tu palabra, Señor. Que cada día, Señor, Dios mío, cada una de ellas podamos nosotros, como dice tu palabra, Señor, no ser oidores olvidadizos, sino que podamos vivir tu palabra en nuestra vida, Señor, que es buena, que es beneficiosa, Señor, para nosotros. Que en nosotros pueda abundar, Señor, el fruto de tu Espíritu, Señor. Que cada día, Padre amado, ¿verdad?, podamos vivir bajo la guía y bajo el control de tu Espíritu Santo, Señor. Como lo dice tu palabra, ¿verdad? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y hay otro pasaje que no recuerdo ahorita dónde está, creo que es en el libro de Romanos, que habla de vivir, que el vivir en el Espíritu es vida y es paz. Cuando no, ¿verdad? Cuando dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan, ¿verdad? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Que tú nos ayudes, Señor, a ocuparnos de las cosas del Espíritu, para mantenernos, Señor, en la santidad y en la pureza, Señor, que tú, Señor amado, exiges de nosotros, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que la voluntad tuya es vuestra santificación, y que debemos de alejarnos y que debemos de controlar, darle el control, darle, mejor dicho, el control a tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos vivir entonces en lo que es la manifestación del fruto de tu Espíritu. Gracias, Señor, te damos la gloria y la honra. Amén y amén.